Hércules, el hijo roto del Olimpo. El nacimiento del hijo de Zeus. En una noche donde los cielos se abrieron como grietas en la eternidad, Zeus descendió al mundo de los mortales. No lo hizo como trueno, sino como engaño, tomó la forma de Anfitrión, esposo de Alcmena, y la poseyó. De esa unión nació Alcides, quien más tarde sería llamado Hércules. Desde su primer llanto, el Olimpo tembló. Hera, esposa de Zeus, sintió en su pecho el ardor de la traición. No era solo celos, era el miedo de que ese niño, mitad dios, mitad hombre, rompiera el equilibrio entre los mundos. Hera intentó matarlo desde la cuna. Envió 2 serpientes a su lecho, pero el infante las estranguló con sus propias manos. Así comenzó la leyenda, con muerte, con fuerza, con un presagio de violencia. Hércules creció como un gigante entre hombres. Fue instruido por los mejores, el centauro Quirón le enseñó medicina y filosofía, Autólico le enseñó el arte del robo y la astucia, Eumolpo le enseñó música, aunque su temperamento lo hacía romper la lira más que tocarla. Su fuerza era descomunal, pero su alma era turbulenta. No entendía los límites, ni la compasión. En un arrebato, mató a su maestro de música. Fue exiliado. Vagó por tierras extrañas, buscando sentido a su poder, sin encontrarlo. Ya adulto, Hércules se casó con Megara, princesa de Tebas. Tuvieron hijos, construyeron un hogar. Pero Hera no había olvidado. En un momento de furia divina, le envió una locura. Hércules, poseído por una sombra que no era suya, asesinó a sus hijos y a Megara. Cuando despertó de la niebla, encontró sus manos bañadas en sangre. El héroe cayó de rodillas. No pidió perdón, pidió castigo. Fue al oráculo de Delfos, quien le dijo que debía servir al rey Euristeo y cumplir 12 trabajos. No como penitencia, sino como purificación. Los 12 trabajos ejecutados por Hércules, el descenso al alma. Cada trabajo fue una confrontación con sus propios demonios. Primer trabajo. El león de Nemea. Una bestia invulnerable, nacida del caos, cuya piel no podía ser atravesada por arma alguna. Hércules la enfrentó sin espada, sin escudo, solo con sus manos desnudas. La estranguló como a las serpientes de su cuna, repitiendo el gesto que lo había marcado desde el nacimiento. Al vestir su piel, no solo se protegía, se abrazaba a su monstruosidad, aceptando que el héroe también es bestia, que la fuerza no se niega, sino se integra. Segundo trabajo. La hidra de Lerna. Cada cabeza cortada daba lugar a 2 nuevas. Era la culpa que se multiplica, el rencor que se regenera, el pensamiento oscuro que no muere. Hércules descubrió que la espada no bastaba. Solo con fuego, el fuego de la conciencia, del límite, del sacrificio, logró vencerla. Pero no sin ayuda. Fue el primer trabajo donde comprendió que el héroe no siempre es solitario, y que algunas batallas requieren más que músculo, requieren humildad. Tercer trabajo, la cierva de Serinia. Criatura sagrada de Artemisa, de pezuñas doradas y mirada serena. Hércules la persiguió durante 1 año entero, sin herirla, sin apresurar el destino. Aprendió la paciencia, la contemplación, el arte de no poseer lo que no debe ser poseído. Este trabajo no fue una cacería, sino una peregrinación. Porque a veces, el verdadero logro no está en capturar, sino en acompañar sin destruir. Cuarto trabajo. El jabalí de Erimanto. Bestia salvaje que sembraba el terror en las montañas. Hércules lo capturó no con violencia, sino con astucia, guiándolo hacia la trampa, respetando su fuerza sin aplastarla. Comenzaba a entender el equilibrio entre poder y estrategia, entre impulso y contención. El héroe que antes golpeaba ahora pensaba. Y en ese pensamiento, nacía una nueva forma de victoria. Quinto trabajo. Los establos de Augías. Años de inmundicia acumulada, un reino que se negaba a limpiar su propio reflejo. Hércules no usó escobas ni manos, desvió ríos, hizo que las aguas purificaran lo que el hombre había abandonado. Era una metáfora de su alma, entendía que no basta con querer cambiar, hay que permitir que fuerzas externas, el tiempo, el dolor, la verdad, entren y arrasen. Solo así se purga lo que se ha podrido.
Sexto trabajo. Las aves del estínfalo. Criaturas de hierro, de pico afilado y alas que cortaban el aire como cuchillas. No las enfrentó directamente. Las ahuyentó con ruido, con estruendo, como si enfrentara sus propios pensamientos oscuros, sus miedos que revoloteaban sin cesar. Este trabajo fue una limpieza mental, una expulsión de los fantasmas interiores. Porque a veces, el héroe debe aprender a hacer silencio en su mente para poder avanzar. Séptimo trabajo. El toro de Creta. Criatura furiosa, símbolo del deseo desbordado, del poder sin control. Hércules lo domó, no lo mató. Lo sujetó sin destruirlo, lo guió sin quebrarlo. Aprendía a controlar la furia, a convivir con los salvajes sin negarlo. Este trabajo fue una lección de templanza. El héroe no es quien elimina el caos, sino quien lo transforma en fuerza útil. Octavo trabajo. Las yeguas de Diomedes. Devoradoras de carne humana, alimentadas por la crueldad de su amo, el rey Diomedes. Hércules no las venció con látigos ni cadenas. Las calmó alimentándolas con el cuerpo de su propio amo, devolviéndoles la violencia que las había formado. Fue un acto brutal, pero también justo. Porque entendió que a veces, la única forma de pacificar a las bestias es devolverles su origen. Y que la violencia, si no se transforma, se perpetúa. Noveno trabajo. El cinturón de Hipólita. Reina de las Amazonas, guerrera sabia, soberana de una cultura distinta. Hércules llegó como emisario, no como invasor. Pero la tragedia lo seguía. Por un rumor sembrado por Hera, creyó que Hipólita lo traicionaba. La mató por error. El cinturón fue suyo, pero el precio fue la vida de una mujer que había ofrecido paz. Este trabajo no fue una victoria, sino una herida. Porque el héroe también se equivoca. Y sus errores tienen consecuencias. Décimo trabajo. El ganado de Gerión. Ganado rojo, sagrado, custodiado por un ser de 3 cuerpos, 3 almas, 3 voluntades. Hércules cruzó el mundo para traerlo, enfrentando criaturas, dioses, geografías imposibles. Era el viaje del alma hacia lo desconocido, hacia lo múltiple, hacia lo que no puede ser comprendido con una sola mirada. Al vencer a Gerión, no venció a un monstruo, sino a la fragmentación. Aprendió que el héroe debe integrar, no dividir. 11. Las manzanas de las Hespérides. Fruto dorado del conocimiento, del deseo, de lo divino. Hércules no lo tomó por la fuerza. Convenció a Atlas, cargó el cielo por un instante, engañó al titán con astucia. Aprendió que el peso del cosmos puede ser sostenido, pero solo si se comprende. Este trabajo fue una meditación sobre el saber, no basta con alcanzarlo, hay que saber cuándo soltarlo. Porque el conocimiento, si no se devuelve, se convierte en carga. 12. Capturar a Cerbero. Descendió al Hades, enfrentó la muerte, y volvió. No como vencedor, sino como alguien que había visto el fin. Cerbero, el guardián de 3 cabezas, no fue vencido con violencia, sino con presencia. Hércules lo sostuvo, lo comprendió, lo calmó. Este trabajo fue el cierre del ciclo, el héroe que había enfrentado bestias, dioses y hombres, ahora enfrentaba el abismo. Y regresaba. No para contar su hazaña, sino para vivir con la certeza de que todo termina. Y que lo importante es cómo se regresa. El último amor y la traición. Hércules se enamoró de Deyanira. Pero el centauro Neso intentó violarla. Hércules lo mató, y Neso, moribundo, le dio a Deyanira una túnica impregnada con su sangre, diciendo que era un hechizo de amor. Años después, cuando Deyanira creyó que Hércules la traicionaba, le envió la túnica. Al vestirla, el veneno lo consumió. Su piel ardía, su carne se desgarraba. Construyó una pira, se acostó sobre ella, y pidió que lo encendieran. La apoteosis, redención o ironía. Zeus lo llevó al Olimpo. Allí se convirtió en dios. Pero los dioses no lo miraban como igual. Era el símbolo de la fuerza que destruye, del dolor que redime. Hera, finalmente, lo aceptó. Le dio a su hija Hebe como esposa. Pero Hércules no sonreía.
En su mirada había algo más, la memoria de Megara, de sus hijos, de los trabajos, de la túnica ardiente. Era Dios, sí. Pero también era hombre. Y eso, en el Olimpo, era una herida que nunca cerraba.